hermanos, que el Señor les bendiga. Es un honor para mí estar en esta mañana con ustedes, poder compartir de la palabra. Como decía el hermano, es primera vez que lo hago formalmente los domingos y es para mí de bastante bendición hacerlo con ustedes, con esta iglesia, por primera vez. Y el tema que quiero tratar hoy con ustedes se debe a uno de los problemas que yo en particular he considerado que está viviendo el cristianismo hoy día, y es lo que se conoce como la conducta. Yo diría que los cristianos de hoy en día están sufriendo una crisis de identidad, una crisis de conducta. Y es por esta razón que he denominado, o he puesto por título de la prédica, la conducta que a Dios le agrada como resultado de una fe verdadera. Ahora, según entendimos la semana pasada, no toda fe salva. Pero por otro lado, también entendimos que no basta con el simple hecho de creer en Cristo. Estas dos afirmaciones las pudimos concluir por el simple hecho del ejemplo de aquellos que querían seguir a Cristo y recibir los beneficios de seguirle, pero no estaban dispuestos a cumplir con sus exigencias. Vimos claramente por la Biblia que en varias oportunidades se dice que a Cristo le seguía mucha gente. Inclusive la Biblia especifica que en una oportunidad le seguían como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Pero sencillamente la mayoría de estos seguidores eran falsos, ya que los seguían porque Él les daba comida, sanaba a los enfermos o libertaba a los endemoniados. El Evangelio de Juan inclusive dice que le seguía gran multitud porque veía las señales que hacían los enfermos. Pero muy pocos fueron los que le siguieron reconociéndolo como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque a pesar de que Él había hecho tantas señales delante de ellos, no creían. Ahora debemos entender que esto era así para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Sencillamente era lo que Dios había profetizado. El Mesías debía ser despreciado y desechado entre los hombres. Y no solo eso, debía ser aborrecido sin causa. Y esto se estaba cumpliendo con los falsos discípulos que le seguían. Estos fueron los mismos que en un momento determinado dijeron: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y días después decían: que sea crucificado. Ahora, cabe destacar que al igual que estas personas que se hacían llamar seguidores de Cristo por interés y se alejaron de Él cuando tenían que cumplir con ciertas exigencias, hoy en día vemos muchas personas así en el cristianismo, que solo buscan los beneficios de seguir a Cristo, pero no sus exigencias. Amén. Por lo tanto, la fe que salva no se basa en el simple hecho de creer, y mucho menos alguien no se puede considerar cristiano porque ha creído en Cristo. La fe y el ser cristiano van más allá de simplemente creer. Es por esta razón que no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. En virtud de esto, podemos llegar a la conclusión de que así como no toda fe salva, no todo aquel que se hace llamar cristiano lo es. Ya que solo, queridos hermanos, existen dos caminos ante el llamado de Cristo de seguir. El primero es decidir creer en Cristo y estar dispuesto a confiar y obedecerle sin importar cuáles sean las exigencias y el riesgo. Amén. Un segundo es decidir no seguir a Cristo o no creer en Cristo. Tenemos que entender que no existen términos medios en el cristianismo. Amén. No podemos creer en Cristo, pero no estar dispuestos a confiar ni a obedecer. Y esto, queridos hermanos, se corresponde con la base de la fe que salva: creer como para confiar y obedecer. En virtud de esto podemos asegurar que si conocemos a Dios de verdad,
y por tanto creemos y confiamos en Él, tenemos la fe verdadera, querremos obedecer. Ahora bien, como les decía, esta mañana quisiera que nos concentráramos en uno de los aspectos más difíciles de la obediencia, y es la que tiene que ver con nuestra conducta moral, con la conducta que a Dios le agrada. Esto, a pesar de que muchos lo ignoren, es lo que determina que una persona sea verdaderamente cristiana, su conducta. Repito porque quisiera que lo entendiéramos. Lo que determina que una persona sea cristiana es su conducta. Ahora, sería necesario reflexionar en la siguiente pregunta. ¿Tiene usted la conducta que a Dios le agrada? Y puesto que la Biblia es nuestra única regla de fe y de conducta, quiero que veamos lo que ella nos dice con respecto a esto y poder confirmarnos nosotros mismos si somos o no somos cristianos, si tenemos o si no tenemos la conducta que a Dios le agrada. Para ello quisiera que veamos dos aspectos de la conducta que a Dios le agrada. El primero de ellos es el aspecto negativo de la conducta que a Dios le agrada. Y está basado en lo que dice Romanos 12:2. La mejor traducción de este pasaje se encuentra en la versión Biblia al día. Como vemos aquí, fíjense lo que dice. No imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Sean personas nuevas, diferentes, de novedosa frescura en cuanto a qué, en cuanto a conducta y pensamiento. Así aprenderán por experiencia la satisfacción que se disfruta al seguir al Señor. Amén. Primeramente, aclaremos un concepto fundamental en este pasaje para poder comprender lo que Pablo nos quiere decir. El mundo, o lo que también es considerado como este siglo, según el contexto de Romanos 12:2, es el sistema sociocultural en que se desenvuelven todos los seres humanos no cristianos y que está conformado por sus valores morales, familiares, sociales y espirituales, sus estructuras políticas, económicas, artísticas, científicas, tecnológicas, etc., sus hábitos tradicionales o sus costumbres y sus creencias. Ahora, puesto que Satanás es el príncipe de este mundo, la mayoría de estos valores, de estas estructuras, de estas costumbres y de estas creencias se encuentran contaminados por el pecado. Nosotros, al vincularnos con este mundo, estamos en una constante lucha espiritual para tratar de no dejarnos envolver por aquellas cosas que para algunos son normales, para otros no tienen nada de malo y para otros no le hacen mal a nadie, pero siempre se encuentran en conflicto con la voluntad de Dios. Y esto mismo es lo que dice claramente la Biblia en Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y no solo Santiago, Primera de Juan nos dice: no amen este mundo ni las cosas que el mundo le ofrece. ¿Por qué razón? Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y ojo con esto, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, hermanos, y sus deseos. Pero ¿saben algo? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Entendamos esto. El mundo pasa. Podemos estar arraigados a lo que el mundo nos ofrece, pero tenemos que entender que entonces no vamos a permanecer para siempre. Entonces,
Es por ello que por medio de Pablo Dios nos exige no imitar ni las conductas ni las costumbres de este mundo. Esto se debe a que las conductas y las costumbres de este mundo son pecaminosas y están en contra con lo que Dios quiere para nosotros. Recordemos que nosotros no somos de este mundo. Por lo tanto, digamos lo que en una oportunidad Jesús dijo: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén. Y por muy difícil que parezca para algunos dejar estas cosas, debemos entender que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y además de esto, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, hermanos, Pablo sigue diciendo: transformaos nuestra mente. Después de entender que no debemos imitar ni las conductas ni las costumbres de este mundo, Pablo alude a que debemos transformar nuestra mente. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos cambiar nuestra forma de pensar. Y esto solo se logra por medio del estudio y la meditación de la palabra de Dios. Amén. Para que podamos tener la mente de Cristo. De esta manera, al tener la mente de Cristo, empezaremos a comprender las consecuencias negativas que arrastra nuestra antigua conducta. Y ya no desearemos pensar como antes. Nuestros criterios humanos serán subordinados a los criterios de Dios. Ahora, esta misma enseñanza, Pablo la ratifica de una manera muy similar a los Efesios. Cuando vemos en Efesios 4 del 17 al 24, que él dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento lleno de oscuridad, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, ustedes, no han aprendido así a Cristo. Si en verdad lo habéis aprendido y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Por qué razón? Porque el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahora, después de despojarme del viejo hombre, renovaos ¿en qué? En el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Notemos que el hecho de que debemos despojarnos de nuestra manera de vivir, ¿a qué se debe? Se debe al conocimiento que tengamos de Cristo por medio de su palabra. Por ello vemos el constante uso de palabras como mente, entendimiento, ignorancia, aprender y enseñar. Todo lleva a la finalidad del conocimiento que tengamos acerca de Cristo, porque por Él somos enseñados y por Él hemos aprendido. Ahora, son muchas las personas que ignoran todo esto e intentan atribuirle su mala conducta al resultado de la herencia obtenida por sus antepasados. Es por eso que le echan la culpa de haberles enseñado algún vicio o de haber heredado alguna conducta. O cuántas veces, hermanos, escuchamos a la gente del mundo decir: chico, él salió borracho, mujeriego, mentiroso a su padre. O el refrán: de tal palo, tal astilla. Esto además, hermanos, nos debe preocupar, porque es la base de la enseñanza de que existen supuestas maldiciones generacionales. Pero debemos entender que la conducta moral, la conducta
que debemos tener y que a Dios le agrada no es heredada. Por el contrario, es aprendida. Amén. Ya que todos los conocimientos y habilidades de cada ser humano son exclusivamente fruto de su aprendizaje. Esto es así además, ya que el ser humano tiene solamente 4 tipos de herencias. La primera es la herencia de bienes o de deudas. Si heredamos de nuestros padres la casa o un carro o negocios. Y esta depende de las leyes del país donde uno viva. La segunda herencia es la herencia genética. De que si soy narizón por mi papá, si soy blanco, si soy negro. Es una herencia genética y que no depende del ser humano. Yo no puedo cambiar esa herencia. Existe una tercera herencia, que es la herencia de enfermedades. Y tampoco está en manos del ser humano, depende de nosotros controlarla. Ahora, en psicología hay algo que se llama herencia de conducta o transferencia generacional. Esta, hermanos, sí está en control del heredero. Amén. Por supuesto que la familia es un factor ambiental que influye en la conducta humana, pero no es el resultado de una herencia obtenida, sino el resultado del aprendizaje obtenido de la conducta vista desde niños. Pero en la adolescencia hay un periodo de tiempo donde la persona puede ejercer su razón y revisar su conducta y determinar qué le gusta y qué no le gusta. Chico, esto que papi me enseñó, a mí no me gusta. O esto que papi no me enseñó, a mí me gusta. Esto significa que todo lo que se aprende se puede desaprender. El cambio de conducta en el ser humano debe ser el resultado de la conclusión que llega cada persona de que el ejemplo que adquirió de su entorno familiar es contrario a sus razones personales. En el caso de nosotros, de los cristianos, es lo que se encuentra opuesto a la voluntad de Dios. El hecho de que nos convirtamos a Cristo, tenemos que renovar esa mente. Tenemos que esas conductas y esas costumbres que nos enseñaron desde niños, revisarlas por la palabra de Dios, examinarlas por la palabra de Dios y poder ejercer nuestra razón y decir, ¿me convienen o no me convienen? ¿Me edifican o no me edifican? ¿Será que esta es la conducta que a Dios le agrada? ¿O será que no es la conducta que a Dios le agrada? Por lo tanto, el famoso dicho, árbol que nace torcido, su rama nunca endereza, es totalmente falso. Porque la razón bíblica para todo esto es que un Dios justo y moral no me puede juzgar por los errores de mis padres o de mis antepasados. Amén. Ahora, hermanos, esto es curioso, porque el pueblo de Israel asumió en una oportunidad una costumbre similar al darle una explicación hereditaria a todos sus males sufridos. Por lo cual Jehová habló a través del profeta Ezequiel, cuando dijo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán, sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Y el Señor concluye la narrativa diciendo, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mi pregunta para aquellos que hablan de una supuesta maldición generacional o de una supuesta conducta hereditaria, ¿qué hacemos con este pasaje? Porque el alma que pecare, esa morirá. Ahora, esta forma de pensamiento no es extraña. La forma de pensamiento de evadir la responsabilidad propia y poner entredicho la justa voluntad de Dios. ¿Por qué no es extraña?
porque esto lo hizo Adán y Eva al tratar de evadir su responsabilidad del pecado, echándole la culpa al otro. Lo que nuestro pastor nos ha enseñado y ha denominado como el síndrome del Edén. Ahora bien, hermanos, muchos cristianos, de manera distinta, y ya esto es otro punto, cuentan a manera de testimonio cómo Dios los ha cambiado. O es que nunca hemos escuchado en las iglesias cuando vamos a pasar al hermano Fucho, que el hermano era borracho, mentiroso, mala paga, pero Dios lo ha cambiado. Usar esto es un poco peligroso, porque habría que preguntarse si es Dios el que cambia. Chicos, ¿por qué Dios entonces no los cambia a todos? Porque hay un hermano que tiene 3 meses leyendo la Biblia y su vida ha cambiado, ha dejado las conductas y las costumbres del mundo, y hay un sinvergüenza que tiene 32 años en la iglesia y sigue siendo el mismo sinvergüenza que cuando se convirtió? ¿Por qué, hermanos? Si supuestamente es Dios quien cambia. La razón de esto lo podemos encontrar en Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 12. Leamos. Dice nuevamente Pablo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos con los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que los creó. Tengamos esto en mente. El cual se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Ahora, hermanos, teniendo en cuenta las preguntas que le hice de si es Dios el que cambia, ¿por qué no los cambia a todos? Y después de haber visto este pasaje, no sé si algunos lo notaron, pero acá no dice que Dios es quien va a quitar la ira, acá no dice que es Dios quien va a quitar el enojo, la malicia, como vemos. Todos los verbos principales en estos versículos están en modo imperativo, lo que quiere decir que es una orden y no una acción. Una opción. Buscar las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba, haced morir lo terrenal, dejad también todas estas cosas. Amén. Hermanos, la conducta no puede ser cambiada soberanamente por Dios sin nuestro propio esfuerzo. Amén. Amén. En virtud de esto podemos afirmar que lo que Dios da son los recursos para realizar el cambio. Amén. Pero nunca da el cambio, ya que debe existir un equilibrio en nuestra vida. A medida que el ser humano despoja al viejo hombre, deja su antigua manera de vivir, deja de practicar y de imitar las conductas y las costumbres de este mundo, el Espíritu Santo le ayudará a cambiar. Es decir, de forma ilustrativa, en nuestro caminar diario, nosotros damos un paso y el Espíritu Santo da el otro por nosotros. Amén.
Entendiendo esto así, hermanos, de cuáles son las conductas que no debemos imitar, el aspecto negativo de la conducta que a Dios le agrada, sería entonces necesario preguntarnos si eso es lo que no debemos hacer, si eso es lo que no debemos imitar. ¿Cuál entonces debe ser nuestra forma de pensar, de actuar y de hablar? ¿Será que existe algo entonces que sí debamos imitar? Veamos ahora el segundo aspecto de la conducta que a Dios le agrada. Y este es el aspecto positivo de la conducta que a Dios le agrada. Y está basado en lo que dice Pablo a los Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Acabamos de ver que Pablo nos decía, no imiten las costumbres ni las conductas del mundo. Ok, ese es el aspecto negativo. Pero ahora hay algo que sí debemos imitar, y es a Dios y como hijos amados. Ahora, al igual que el pasaje de Colosenses, sed es un imperativo del verbo ser, y al igual que en esos casos implica un deber o una exigencia inexcusable. Y por último, sería necesario entonces analizar lo que significa imitar. En castellano, significa ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. Implica parecerse o asemejarse a eso. Y por último, hacer o esforzarse por hacer lo mismo que otro o según su mismo estilo. El verbo se utiliza en el Nuevo Testamento siempre en exhortaciones y siempre en tiempo continuo. Esto quiere decir que debe ser un hábito y una práctica constante en nuestra vida. Amén. 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 Por otro lado, en psicología, la imitación es un tipo de aprendizaje y es la que se basa en la repetición de acciones o conductas observadas de otro, conocidas de otro, modificando de esta manera nuestra conducta. Ahora, hermanos, según Efesios 5:1, sería importante preguntarnos, ¿qué es lo que debemos imitar de Dios? La respuesta sin duda alguna es su conducta moral, es decir, su carácter. Ahora, puesto que estos términos para algunos pueden ser difíciles de comprender, conducta, carácter, veamos lo que los diccionarios nos muestran con respecto a esto. El carácter, hermanos, es el conjunto de cualidades o de circunstancias propias de una persona que las distingue por su modo de ser u obrar de los demás. Eso es el carácter. Ahora, la conducta es el modo de conducirse en la vida o la manera con que las personas se comportan, se conducen en su vida. El mejor ejemplo para ilustrar esto lo veíamos hoy en la escuela dominical, que es el ejemplo de un carro, ya que el cual para conducirse necesita un motor y de alguien que lo maneje. En este mismo sentido, el ser humano maneja su vida para conducirse en la dirección que él cree que es la correcta, pero necesita de un motor que lo impulse. Este motor es el carácter. Entendidos estos conceptos, deberíamos hacernos otra pregunta: ¿cómo conocer el carácter de Dios? Y la respuesta de esto también es por medio de la vida de Cristo. ¿Por qué razón? Porque en virtud de que Cristo es Dios, Dios ha revelado su carácter por medio de él. Amén. Amén. No en vano dice la Biblia de que ya que nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, él mismo es Dios y está íntimamente ligado con el Padre. Él nos ha revelado el Padre. Juan 1:18. Hermanos, las Escrituras en innumerables ocasiones
dan testimonio de que Jesucristo es la revelación de Dios a los seres humanos. Es decir, Dios hecho carne. Amén. Y para aquellos que todavía tienen duda acerca de esto, veamos lo que dice la Biblia. Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Por el Hijo. Ahora, el Hijo lo ha constituido heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria, es la imagen misma de su sustancia, de su esencia y de su carácter. Amén. Gloria. Que se ahorquen los testigos de Jehová con este pasaje. Ahora, hermanos, Cristo debía cumplir con ciertas funciones, las cuales ya de antemano estaban profetizadas, y según lo hemos visto en Isaías 61, del 1 al 3. Pero una de sus funciones, las de Cristo, una de las funciones principales, era dejarnos un ejemplo de vida, Así es. un ejemplo de conducta moral. Amén. Es por esta razón que al imitar a Cristo estamos imitando a Dios. Son el mismo. Amén. Y Él es el perfecto ejemplo digno de imitar. Amén. Este es el propósito de Dios para con nosotros desde el momento en que nos creó. ¿Cuál? El que seamos como Él es. Y esto es, teniendo su imagen y su semejanza. Ahora, hermanos, como anteriormente lo dije, esto solo se puede lograr despojándonos de la antigua forma de vivir e imitando la nueva forma de vivir, la cual es conforme a la imagen del que nos creó y se va renovando hasta el conocimiento pleno, como lo dice Colosenses 3, versículos 9 y 10. Y así como Cristo es la imagen de Dios, todo ser humano a través de la imitación puede ser imagen de Dios, ya que a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen, como lo dice Colosenses capítulo 3, versículo 18. Ahora, en virtud de esto, podemos establecer tres principios básicos con respecto a imitar la conducta de Cristo. Número uno, el que imita a Cristo debe reconocerlo como el perfecto ejemplo a seguir, ya que sencillamente es Dios encarnado. El segundo es el que imita a Cristo debe parecerse o asemejarse a Él. ¿En qué? En su carácter. Y tercero, el que imita a Cristo debe esforzarse por hacer lo mismo que Él hizo y según su estilo. En este sentido, hermanos, tener el carácter de Cristo es imitar el conjunto de cualidades o circunstancias propias de Él. Lo cual hará, ¿qué cosa? ¿Qué resultado tendrá? Que nuestro modo de ser, nuestra conducta, se distinga de la de los demás. Amén. Haciendo que nos comportemos en la vida tal y como Dios desea. Amén. Repito, tener la conducta, tener el carácter de Cristo hará que nos comportemos en la vida, hará que tengamos una conducta en la vida que a Dios le agrada. Como primer aspecto, el negativo, pero como segundo, el positivo. Imitar el carácter de Cristo. Ahora, hermanos, es lamentable que muchos han ignorado esto y llegado al punto de decir o de olvidar que lo que predicamos debemos demostrarlo con nuestra conducta. Así es. Siendo de esta forma hacedores de la palabra
y no tan solamente oidores. Pero lamentablemente existe un abismo entre la confesión y la conducta. Pablo ratifica esto nuevamente en su carta a Timoteo cuando dice: Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así que, hermanos, no importa el tiempo que tengamos en el Evangelio, no importa qué tan jóvenes o qué tan viejos seamos, nuestro carácter debe ser transformado, Amén. debe ser renovado y debe ser como el de aquel que nos creó. Debemos esforzarnos por imitar ese carácter. Amén. Todo cristiano que confiese que es cristiano, que ha creído en Cristo y que ha seguido a Cristo, necesariamente necesita reflejar a Cristo. Amén. Amén. Una persona que diga con su boca que es cristiana y con su conducta no lo demuestre, está negando lo que dice. Ahora, todo esto es lo que diferencia a un cristiano de los mundanos. No es que creamos en Cristo, hermanos. No es que vengamos los domingos a la iglesia, ni que tengamos una Biblia bajo el brazo o que salgamos los fines de semana a predicar. Lo que marca la diferencia es nuestra conducta. Así es. Amén. Y esta conducta, reitero, debe ser como la de nuestro ejemplo y modelo de vida, la de Cristo. Amén. Ahora, hermanos, en virtud de lo antes puesto, sería necesario conocer la conducta de Cristo para poder imitarlo. Y quiero que, para finalizar, veamos ahora el conjunto de cualidades propias de Cristo y que veíamos la semana pasada, que son aquellos atributos compartidos de Dios, el cual Él puso en nuestra imagen y semejanza de Él. Dios ha querido darnos atributos propios de Él a nosotros, y esos atributos se encuentran perfectamente relacionados en el carácter de Cristo. Si queremos entonces tener la imagen y semejanza de Dios, esto se resume a tener el carácter de Cristo. Pero ahora, tratando de hacer una comparación, así como se decía que no se puede tener la fe que salva si no se conoce al Dios que salva, tampoco se puede tener la conducta que Dios desea si no se conoce al Dios que quiere esa conducta. No podemos tratar de imitar el carácter de Cristo si no lo conocemos. Amén. Entonces, en virtud de esto, la Biblia en 2 oportunidades enumera cada una de las cualidades de Cristo. La primera es lo que Pablo llama el fruto del Espíritu, según Gálatas capítulo 5, versos del 22 al 23. Ahora, veamos sus cualidades. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, aquello que es opuesto a lo maligno, bondad, amor, fe, mansedumbre y templanza. Cada uno de estos, además de ser los atributos compartidos de Dios, forman el carácter de Cristo. Así es. Y son los que nosotros debemos esforzarnos cada día por tener, cada uno y a pleno. Fíjense que muchos se equivocan en esto. No es los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. Lo demás son los elementos que lo constituyen. Así que usted no puede decir, no, yo tengo el fruto del amor, pero no tengo el del gozo. No. Si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, estos elementos deben ser reflejados. Una persona que es cristiana necesariamente tiene que demostrar amor, tiene que demostrar gozo, tiene que demostrar paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tiene que demostrar fe, tiene que demostrar templanza. Ahora, hermanos,
la segunda parte, donde la Biblia habla del carácter de Cristo, se encuentra en la descripción del verdadero amor, según 1 Corintios 13, capítulo 4, al versículo 4 al verso 8. Veamos entonces lo que es y lo que hace el amor. Y podemos sustituir fácilmente el amor es por Cristo es, ya que entendemos por 1 de Juan que Dios es amor. Entonces, ¿qué es Cristo y qué hace Cristo? Es paciente, es amable, se alegra de la verdad, todo lo sufre, siempre tiene esperanzas y se mantiene fiel. Ahora, veamos de igual forma lo que no es y lo que no hace el carácter de Cristo. No es envidioso, no es jactancioso ni orgulloso, no es ofensivo, no es egoísta, no se irrita, no guarda rencor, no se alegra de la injusticia, no pierde la fe y nunca deja de ser. Subrayo esto de amarillo porque el amor de Dios, el carácter de Dios en nosotros debe estar siempre. Y esto es, reitero, lo que nos definirá como cristianos, lo que les dirá al mundo que el amor de Dios está en nosotros. Amén. Tener arraigado y cimentado en nuestras vidas el carácter de Cristo, el cual tiene como resultado, hermanos, la conducta que a Dios le agrada. Y podremos tener el valor, como lo hacían los primeros cristianos, de decirle a los demás que nos imiten. Pablo en 1 Corintios 11, 1, les dice a los corintios: sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y a los filipenses le dice: hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Ahora, tenemos que entender que cuando Pablo se presenta a sí mismo como un modelo, él se entiende a sí mismo en estos pasajes, ya que él no pretende asociar la exhortación a la imitación de su persona, sino a aquel de que él mismo sigue. Así el apóstol nombra 2 veces, junto así, a Cristo, como su modelo de imitación. Debemos entender que no podemos caer en la arrogancia de imítenme a mí. No, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo en entre líneas? Imita a Cristo, que tu carácter sea como Cristo. Ahora, es por esto, hermanos, que es una gran responsabilidad, y dirijo ahora parte del mensaje a los pastores, de que ellos demuestren con su conducta que tienen el carácter de Cristo, ya que el autor de Hebreos dice lo siguiente con respecto a la iglesia: hermanos, acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios. ¿Pero por qué acordaos? Considerad cuál haya sido el resultado. ¿De qué? De sus milagros, de sus enseñanzas, de que el hermano sí predicaba bonito, de su conducta, e imitad su fe. Por eso, hermanos, debemos, acá en nuestra iglesia, en la palabra viva, tener siempre nuestro lema de que no solo predicamos, sino que también vivimos el cristianismo vivo. Ahora, para finalizar, quisiera preguntarles: ¿tenemos el valor de decirle a otros que nos imiten como nosotros imitamos a Cristo? ¿Será que nuestra conducta es como la de Cristo? ¿Será que esas cualidades de Cristo, de su carácter, están en nosotros?
¿Será que realmente somos cristianos? ¿Será que lo que predicamos lo confirmamos con nuestra conducta? Pensemos en esto, reflexionemos en esto, porque recordemos nuevamente que el tener el carácter de Cristo es lo que hará que tengamos la conducta que a Dios le agrada. Y esta es aquella que es como la de Él mismo. En resumen de los dos aspectos, la conducta que a Dios le agrada se consigue según dos líneas. Alejarnos de cuanto nos aleja de Dios. No imitar las conductas ni las costumbres de este mundo. Alejarnos de eso, separarnos de eso, despojarnos del viejo hombre, de la antigua manera de vivir y practicar todo aquello que nos acerca a Dios. Cumpliendo de esta manera, hermanos, el propósito de Dios para con nosotros. ¿Y cuál es el propósito de Dios para con nosotros? Como dijimos, el que seamos como Él es. Todo esto nos lleva a la conclusión de que la finalidad de tener el carácter de Cristo hasta llegar a ser como Dios es lo que sencillamente se conoce en la Biblia como la santificación. Si realmente somos cristianos y el Espíritu Santo nos ha limpiado de nuestros pecados por la sangre derramada de Cristo en la cruz y hemos sido declarados santos, debemos permanecer en ese estado. Recordemos que existe una santidad inicial, que es aquella que es ganada por Cristo en la cruz. Pero también existe una santidad progresiva, que es la que nosotros mismos, alejándonos de lo que nos aleja de Dios y acercándonos a lo que nos acerca a Dios, bajo el sustento y la ayuda del Espíritu Santo, es lo que nos hará perseverar hasta el día en que venga nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, hermanos, quisiera culminar con una frase extraída de varios versículos. Y dice: si tenemos tan grandes promesas, limpiémonos de toda contaminación e imitemos a Cristo, ya que así, de esta forma, seremos santos en nuestra manera de vivir y podremos algún día ver al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, muchos se preguntarán: ¿y cómo funciona esto para mí? Apenas estoy viniendo a la iglesia, apenas estoy tomando las clases de bautismo, o quizás haya alguien aquí que nunca le han hablado del Señor, que nos ve por el internet o que se encuentra acá. Pues déjenme decirle, hermanos, que ser santos, que tener el carácter de Cristo es posible. Amén. Dios no pondrá una carga en nosotros que no podamos sobrellevar. Y todo aquello que Cristo con su conducta pudo hacer siendo hombre fue una demostración de que nosotros también podemos. Si Él pudo decirle no al pecado, nosotros también podemos. Si Él pudo decirle no a la tentación, nosotros también podemos. Ser santos es algo que se puede alcanzar. Y no es bajo conceptos de que tiene que venir un viejito y después de una serie de argumentos y de cosas y de pasar por el beatificado me declaran santo y todo lo demás. No, hermanos. Santos son a todos aquellos que llegan a confesar al Señor. Están obligados a hacerlo. Estamos en una obligación de ser santos, de tener el carácter de Cristo. Esto es lo que nos llevará, lo reitero, a tener la conducta que a Dios le agrada. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias.